¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les vamos a estar contando cómo es nuestra rutina en un día así con muchísima nieve. Como se puede ver aquí atrás, tenemos demasiada nieve el día de hoy, así que vamos por este video. Para los que no nos conocen, recuerden que mi nombre es Paula. Y yo soy Alexis. Y esto es Living the North. Como se pueden dar cuenta, hoy amanecimos con demasiada nieve, está nevando desde anoche, todos los carros están súper cubiertos de nieve, así se le hunden los pies a Paula, así que primer recomendación es que salgan muy bien abrigados. Si no saben qué ropa ponerse para estos días de invierno, recuerden que ya les hicimos un video para estos días tan fríos. Otra recomendación que ya les hemos hecho es que revisen el clima un día anterior, con eso ustedes pueden saber a qué horas más o menos cuadrar su tiempo de salida, porque esto va a gastar un poco más de lo normal. Como ya les hemos contado a algunos, ya tenemos un carro aquí y pues dentro de las rutinas más demoradas está limpiar la nieve, así que aquí les mostramos qué es todo el proceso que debemos hacer. Empezando con que hay que encender el carro para que este se vaya calentando un poco, pues sí, los carros de aquí ya vienen un poco acondicionados para estos climas, pero pues la mayoría de gente lo que hace es prenderlo para que también los vidrios empiecen a descongelar un poco la nieve. Y que la temperatura no esté tan baja cuando te subes al carro. Como podemos ver, nuestro carro está tapado completamente en nieve, entonces nosotros, como un día anterior miramos el clima, lo que hicimos fue dejar las plumillas de los vidrios arriba. Muchos carros para estos climas tienen un encendido automático, pero el de nosotros sí es de manera manual y se nos quedó el limpiador dentro del carro, entonces lo que hacemos es intentar retirar lo más que podamos la nieve para poder entrar, poder sacar el limpiador del carro y de paso encenderlo. La nevada de hoy más o menos tiene unas 5 pulgadas, como se puede ver acá en el techo del carro. Entonces lo ideal es limpiar el carro antes de que esta nieve se pegue y se convierta prácticamente en hielo, el cual es más difícil de remover. De 1 a 10, ¿cuánto le dan a Paula limpiando carros? Vamos a ver qué tanto esfuerzo le pone. Ya casi. Bueno, mi gente, este es el resultado del carro limpio, pero esto todavía no se termina porque nos toca limpiar, como les decía, alrededor del carro para poder sacar el carro. También les contamos que pues en estas ciudades normalmente pasa una barredora, pero pues eso primero pues pasan por las vías principales y de últimas, así como por decir, entre los barrios, entonces por eso es que a la gente le toca hacer este trabajo. Otra tarea importante que hacemos es ayudar a limpiar los pasillos o bueno, por donde uno transita, y limpiar prácticamente el espacio del carro. Muchas personas limpian su espacio del carro y dejan algunos artículos para, por decir, cuidar el espacio. Nosotros usamos estos baldes que están ahí enterrados, pero como podemos ver, los vecinos aquí usaron estas sillas. Esto no es del todo legal, pero mucha gente lo hace porque pues no es justo que uno esté limpiando su espacio y otro venga y se lo ocupe. Como podemos ver, Alexis está ayudando a limpiar la salida de la casa, lo cual es importante porque pues no vivimos en un conjunto cerrado donde pues la gente, prácticamente los de la administración limpian. Aquí nos toca prácticamente a nosotros. Si
Sin duda esta es una de las tareas un poco más pesada para estos días, pero pues es necesario porque, como lo explica Paula, si uno deja congelar esta nieve se va a volver hielo y se vuelve supremamente peligroso. Nosotros pues colaboramos con la gente de la casa a limpiar. Se pueden comprar una pala de estas que vale como $15 máximo. Ayudan a limpiar y pues también les va a facilitar a ustedes la vida. Adicional de solo limpiar la nieve, también normalmente lo que pasa en estos países donde neva demasiado es que la gente pone sal. La sal hace que se derrita pues la nieve y pues no, ocasiona que la gente, no se forme la capa de hielo, que es totalmente resbalosa. Cabe aclarar que no es la sal convencional, la sal que se utiliza en la cocina. Para los que no conocen, También les queremos contar que no se siente tan frío, pero se siente más frío ya días después de haber nevado. No sé por qué, pero es curioso. Yo creo que ya es porque se compacta la nieve, ya se queda reposadita. Como las temperaturas están bajas, pues se pone esto como un tipo nevera. Entonces, digamos, hoy se ve muy bonito, muy hermoso, pero mañana y pasado mañana va a estar heladísimo. Mientras yo hago este video, Alexis está limpiando la nieve. Pero no me alegra mucho porque ya ahorita no saca a mí las escaleras. Normalmente nos rotamos esta labor porque, como le dice, es muy pesado. Bueno, mi gente, como se dan cuenta, es algo que toma mucho tiempo limpiar la nieve. Ya estamos blancuzcos. Pero pues la nieve no se siente tanto frío porque como uno está haciendo ahí en tanto movimiento, como uno está paleando, limpiando el carro, se siente bien, pues agradable hasta el momento. Y el resultado de haber limpiado pues ya la parte de la casa es este. Se ve pues ya el espacio, obviamente ya limpio, y ya ahorita vendrá la gente, puede ser de la casa o los vecinos, a poner la sal. Ya esperamos entonces que nos colaboren con eso. Obviamente no es que vaya a quedar totalmente blanco, pero va a evitar que se siga acumulando la nieve que va a caer durante el día. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en el carro, ya se siente más calientico. Una recomendación: antes de subirse al carro, traten de sacudirse lo mejor que puedan, porque como el carro va a estar caliente, esa nieve se les va a convertir en agua y van a estar como más frío. Otra recomendación que les queremos dar es que conduzcan con cuidado, sobre todo en días así tan nevados, porque las llantas, por más que sean all-season, no responden igual, ni los frenos tampoco. Igual ya les vamos a estar mostrando. Como les contamos en Instagram, nos chocaron exactamente un día sin nevado, y pues esto fue porque la persona aceleró mucho, y pues en nieve no se puede acelerar tanto, sobre todo cuando no ha pasado la barredora y la cantidad de nieve está altísima. Y como se dan cuenta, hay que recalcar nuevamente: salgan con tiempo, porque para estos días el tráfico se pone muy lento, se pone muy complicado, así que no dejen a salir hasta tarde o a medio limpiar la nieve. Es mejor ir con precaución y pues se van a ahorrar muchos dolores de cabeza también. Como les dijimos, normalmente en las calles principales son prioridad para que pues las barredoras pasen y limpien un poco. Como ejemplo está esta avenida principal. Como pueden ver, está pues ya barrida, no del todo sin una gota de nieve, pero al menos no está como la calle por la cual nosotros vivimos. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado pues nuestra experiencia en la nieve, y bueno, limpiando y todo lo que se debe hacer. Y pues si esto les gustó, denos un like. No se desanimen por acá a venir a disfrutar de un nuevo clima, nuevas experiencias. Es muy bonito en medio de todo, así que vale la pena vivir este tipo de cosas. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos.